Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Como ustedes saben, en los últimos tiempos los inspectores de Hacienda del Estado hemos venido manifestando una serie de preocupaciones que afectan fundamentalmente a dos temas que nos tocan de lleno. En primer lugar, hemos manifestado nuestra oposición al sistema de reforma de función pública por cuanto no pretende una modernización, sino pretende crear un sistema que está basado en un funcionario no preparado y además un sistema que fundamentalmente acabará siendo un sistema clientelar desde nuestro punto de vista, con las consecuencias que esto para los ciudadanos conlleva. Un sistema de selección del funcionario que no tenga en cuenta la objetividad y la alta preparación es un sistema que no está acorde con nuestra democracia avanzada como es España. Y, por lo tanto, tenemos que señalar las consecuencias que en el ámbito de los servicios públicos se producirían en este ámbito de la función pública. Además, esta reforma no solo afectaría a los inspectores de Hacienda del Estado, sino que también alcanza al resto de los funcionarios que forman parte de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y, por supuesto, también alcanzará a la Administración de Justicia. Ante las reiteradas peticiones de reunión, tanto a la ministra como a la anterior secretaria de Estado y a la actual secretaria de Estado de Función Pública, hemos obtenido un silencio rotundo. Y este silencio implica un desprecio a los inspectores de Hacienda del Estado, así como, peor todavía, al resto de la ciudadanía. En segundo lugar, la segunda preocupación, que es la que nos trae aquí a esta convocatoria, es la relativa a que también nos hemos manifestado en contra de una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que implique la creación de privilegios de una comunidad autónoma con respecto a las demás, por cuanto esta reforma conculcaría los principios de igualdad, de solidaridad y de justicia y conllevaría además la ruptura de la Agencia Tributaria Española, cuyos servicios empezarían a prestarse por la Agencia Tributaria Catalana con unas consecuencias que ahora explicaremos a continuación. Es la primera vez que se solicita de una manera clara y rotunda una independencia fiscal para Cataluña. Esta independencia fiscal es inconstitucional. El sistema de financiación está basado en dos patas. Por una parte están los territorios forales, que tienen su régimen foral, y por otro lado está el resto de las comunidades autónomas, las 15 restantes comunidades autónomas, que tienen un sistema común cuya regulación está en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que se pretende ahora reformar, introduciendo una especialidad que crea privilegios para una comunidad autónoma, que es la catalana, frente al resto de las comunidades autónomas. Además, esta creación se pretende hacer a partir de la delegación que está prevista en algunos casos en la Constitución española para determinadas materias, pero no para este caso. Por lo tanto, nosotros también rechazamos en este sentido porque no tiene amparo constitucional y quebraría además el ámbito de los servicios que presta la Agencia Tributaria Catalana. No se entiende cómo en un mundo cada vez más globalizado y necesitado de una acción común y de una coordinación basada en economías de escala, se pretenda ahora el fraccionamiento del sistema tributario y el fraccionamiento de la lucha contra el fraude. A continuación, vamos a explicar con un mayor detenimiento las consecuencias desde el punto de vista jurídico y económico de esta propuesta, así como las consecuencias que, de llevarse a cabo, se produciría en el ámbito de los servicios que presta actualmente la Agencia Tributaria Española. Muchas gracias. Cedo la palabra a José María Peláez, que hablará a continuación de las consecuencias jurídicas y económicas de esta propuesta y que es vocal y portavoz también de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Buenos días a todos. Me voy a centrar en la exposición en los aspectos jurídicos y económicos de las diferentes propuestas, porque no es solo la última, la referida al documento emanado del Gobierno catalán, sino que hay actuaciones anteriores a las cuales también hay que hacer alguna referencia.
Estamos hoy aquí por los hechos que se han acontecido desde los últimos meses, desde el mes de noviembre de 2023. Se firma un documento, un acuerdo entre el PSOE y Junts, en el cual se manifiesta la posibilidad de la cesión del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña al Gobierno catalán. En el mes de diciembre hay unas declaraciones del presidente del Gobierno que aboga porque la solución es crear un consorcio que dice que está, y digo dice porque luego lo matizaré, que dice que está previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y a ese siguieron también declaraciones del líder de los socialistas catalanes en el mismo sentido, que la solución es crear un consorcio entre las dos administraciones, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria Catalana. Y, por último, pues aparece el documento la semana pasada de financiación singular de Cataluña, denominado así por el Gobierno catalán, en el que se plantea directamente la independencia fiscal de Cataluña. Nosotros todas estas actuaciones, por supuesto, prevemos las consecuencias tan nefastas y negativas que vamos a exponer hoy, no solo desde el punto de vista de lo que son los impuestos y las repercusiones que puede tener en los ciudadanos, sino también, como ha dicho la presidenta, pues en el ámbito de la agencia tributaria, que estas propuestas terminarían en el fraccionamiento de la agencia tributaria. Hoy nos hemos reunido aquí por la secuencia de todos estos hechos, y nos ha hecho saltar pues, el último documento en el cual se propone directamente la independencia fiscal de Cataluña. Esta situación no es nueva, sino que ya en el año 2005, cuando se aprobó por el Parlamento de Cataluña el Estatuto de Autonomía, se decía exactamente lo mismo. Se decía en el Estatuto que el Estado tenía que ceder el 100% de los impuestos recaudados en Cataluña. Ese estatuto que se aprobó en el Parlamento de Cataluña pasó, como dice la legislación, por el Gobierno, por el Parlamento Nacional, y se modificaron muchos artículos, sobre todo los relativos a esta financiación, ¿vale? Y posteriormente fue objeto de recurso en el Tribunal Constitucional, pero como ya el estatuto que se había aprobado era el que había salido del Parlamento de España, pues todo este tema de la financiación y de la independencia de Cataluña ya no figuraba en ese estatuto finalmente aprobado y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional no tuvo que pronunciarse sobre este tema concreto de la independencia fiscal porque no figura en ese estatuto. En resumen, en estos meses tenemos como actores pues, dos partidos políticos que firman un acuerdo en el mes de noviembre, un acuerdo para proporcionar la investidura del presidente del Gobierno. Tenemos declaraciones del líder de los socialistas catalanes, y tenemos declaraciones del presidente del Gobierno y, por último, también documentos del Gobierno de la Generalitat y declaraciones del presidente de la Generalitat. Bien, pues en este marco podemos hablar, y es lo que me voy a centrar, pues, de tres posibles sistemas de financiación en relación con el problema de Cataluña. El primero de ellos es el que está actualmente vigente, que ahora hablaré de los artículos correspondientes de la Constitución y de las normas de desarrollo. El segundo, que sería el propuesto en su momento por el presidente del Gobierno y el líder de los socialistas catalanes, de crear un consorcio entre la Administración Tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Administración Tributaria de Cataluña, y el tercero, pues, entrar a ver algunas matizaciones jurídicas y económicas del documento elaborado por el Gobierno catalán denominado Financiación Singular de Cataluña. Vamos a ver el primero de ellos, el marco legal, que es el sistema actual de financiación de las comunidades autónomas. Perdón. Ahí hay tres normas fundamentales. Por supuesto, la más importante, la Constitución; la segunda, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la llamada LOFCA, del año 80, y la tercera, una ley que regula ya al detalle pues esos sistemas de traspaso de competencia y de impuestos, que es la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Ese es el marco en el que nos movemos actualmente: Constitución, LOFCA y Ley del año 2009. Por parte de la legislación, digamos, de la parte de Cataluña, tendríamos su estatuto aprobado por la Ley Orgánica 6/2006 y, por último, por la Ley 16/2010 de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ese es el marco jurídico y en el que nos vamos a mover. Voy a explicar brevemente las características de este marco y, posteriormente, analizaré el consorcio y la financiación singular de Cataluña que se propone ahora, si realmente encaja dentro de ese marco o no. En primer lugar, la Constitución, artículo principal, el artículo 157.
de la Constitución me voy a referir a dos temas que es los que tienen una repercusión muy importante en el tema que estamos tratando. El tema de los impuestos y el tema de los fondos que se establecen en la Constitución y en las normas de desarrollo, de solidaridad y de otros temas en relación entre todas las comunidades autónomas. El primero de ellos, el primer tema, el tema de los impuestos. Artículo 157 de la Constitución. Regula los fondos de las comunidades autónomas y establece que son los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, sus propios impuestos y, el tercero, las transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. Luego hay otros, digamos, otros recursos, pero ya tienen menor importancia. O sea, los tres importantes son tributos propios, tributos cedidos total o parcialmente por el Estado, que lo de total o parcialmente tiene mucha repercusión aquí, y, en tercer lugar, posibles transferencias del Estado para lograr el equilibrio y la cohesión social y territorial entre las diferentes comunidades autónomas. Establece ese mismo artículo 157, y lo menciono por la importancia que tiene en su apartado tercero, que dice que mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias reflejadas en el apartado primero. O sea, lo que hace la Constitución es defino este marco, estos son los recursos y delego en una norma de desarrollo pues todo, digamos, los impuestos que se pueden ceder, las competencias, la forma de organizarse, etcétera. Esa ley orgánica a la que hace referencia la Constitución es la ley, la LOFCA, que es la ley del año 1980. En esa LOFCA, concretamente en el artículo 11, hablando del primer tema de los impuestos, dice solo podrán ser cedidos a las comunidades autónomas en las condiciones establecidas en la presente ley los siguientes tributos. Primero, IRPF 50%. Resumo un poco el artículo por no hacerlo demasiado farragoso. El IVA con el 50%, impuestos especiales con el 50%. Y luego patrimonio, transmisiones, sucesiones, rifas, etcétera, pues la totalidad. O sea, lo que está estableciendo este artículo 11 de la LOFCA es que dice que en desarrollo de la Constitución solo se ceden a las comunidades autónomas el 50% de IRPF, el 50% del IVA, 58% de impuestos especiales y luego los tributos cedidos totalmente, que todos conocemos, como patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales, onerosas, etcétera, ¿vale? Ese es el marco constitucional, porque la Constitución dice que la LOFCA se meta a legislar esto. Lo que hace posteriormente la ley del 2009 ya es establecer los criterios, porque esto técnicamente es muy complejo, de cómo atribuir el 50% de IRPF, el 50% de IVA, pues ya digamos, la tercera norma estatal pues entra el desarrollo de qué criterios y cómo se va a establecer esa distribución de impuestos, ¿vale? En resumen, podemos decir que las comunidades autónomas tienen 4 fuentes de financiación: los tributos propios, los tributos cedidos totalmente por el Estado, los tributos cedidos parcialmente por el Estado y las transferencias a que hace referencia el artículo 157 de la Constitución. Esos son los fondos de los que disponen las comunidades autónomas. Y en esa norma de desarrollo se establece también la capacidad normativa que tienen las comunidades autónomas en toda esta materia. Concretamente sabemos que en el IVA no tienen absolutamente capacidad normativa ninguna. En el IRPF, de acuerdo con esta normativa, tienen capacidad normativa de legislar sobre determinadas deducciones, tipos autonómicos, etcétera. O sea, que la legislación delimita al milímetro qué competencias tiene cada comunidad autónoma en relación con estos impuestos y que varían en función de los impuestos son cedidos totalmente o cedidos parcialmente. Y termino este bloque de impuestos diciendo que aquí no se hace referencia en absoluto, en esta normativa de la Constitución y en la LOFCA, a los impuestos no cedidos totalmente ni parcialmente. El ejemplo más típico es el impuesto sobre sociedades. Ese impuesto, la Constitución no permite que se ceda, la LOFCA no hace referencia a ella, la normativa de desarrollo no establece, por supuesto, ninguna capacidad normativa atribuida a las comunidades autónomas y, por lo tanto, es un impuesto en el que las comunidades autónomas no tienen absolutamente nada que decir, ni perciben rendimientos, ni tienen capacidad normativa, ni tienen posibilidad de influir en ningún tema relativo a ese impuesto, a ese o a otros que no están cedidos. Por lo tanto, esos impuestos en el marco jurídico legal no se reflejan para nada, ¿vale? El segundo de los temas sería el tema de los fondos que establece la Constitución. Hemos dicho que en las comunidades autónomas la fuente de financiación son sus tributos, los cedidos y las transferencias que pueda efectuar el Estado.
Pues ahí, por no hacerlo demasiado extenso, pues en la Constitución, en el artículo 157, se regulan una serie de fondos que después se desarrollan en la LOFCA y, a su vez, la ley del 2009 que he referenciado establece nuevos fondos. En resumen, por la importancia que luego tiene en cuanto a que en el sistema de financiación singular, qué pasa con esos fondos, si la Comunidad Autónoma de Cataluña va a participar o no va a participar, conviene delimitar de qué estamos hablando. Entonces, en el conjunto de esa legislación, Constitución, LOFCA y Ley de 2009, se establecen como fondos, por ejemplo, un fondo de garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Artículo 158.1 de la Constitución y el artículo 15 de la LOFCA. Y dice expresamente ahí, la LOFCA, que participarán en la constitución de este fondo, que lo que pretende, hago un inciso, es que los servicios públicos esenciales, educación, sanidad, servicios sociales, se presten al mismo nivel en todas las comunidades autónomas. Dice, sigo leyendo la LOFCA, participarán en la constitución del mismo las comunidades autónomas con un porcentaje de tributos cedidos en términos normativos y el Estado con su aportación en los porcentajes y cuantías que marca la ley. O sea, primer fondo de garantía de suficiencia de los servicios públicos esenciales. Segundo fondo, su fondo de suficiencia global. Lo que dice la normativa, el artículo 13 de la LOFCA, es comunidad autónoma, tú vas a tener tu capacidad tributaria, definida, como hemos dicho, en la Constitución y en la LOFCA. Vas a tener una aportación del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Ya tienes dos cuantías. Este fondo de suficiencia global, el Estado te va a aportar la diferencia entre todo eso y el dinero que necesites para cubrir las competencias que tienes atribuidas. O sea, que ahí el Estado establece un fondo de suficiencia global para aportar fondos a las comunidades autónomas para que puedan desarrollar con fondos todas las competencias que tienen atribuidas. El tercer fondo sería el fondo destinado de compensación interterritorial para gastos de inversión. Artículo 158.2 de la Constitución y artículo 16 de la LOFCA. Los recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias en su caso. Y, por último, en la ley del 2009 establece en su exposición de motivos y luego lo desarrolla dos fondos nuevos, un fondo de convergencia autonómica y un fondo de competitividad. En resumen, vemos que tanto en la Constitución como en las normas de desarrollo estamos hablando de 5 fondos respecto de los cuales hay comunidades autónomas que, en base a los criterios que se especifiquen en cada uno de ellos, va a constituir una fuente de ingresos y habrá otras comunidades autónomas que, en función de su situación a nivel nacional, pues tendrán que aportar esos fondos. Entonces, digamos que, en resumen, tenemos dos temas: los impuestos, que está perfectamente regulado lo que las comunidades autónomas pueden hacer, y, en segundo lugar, los fondos, en cuanto a que este nuevo sistema de financiación singular de Cataluña, pues luego especificaré, pues dice que va a aportar un fondo, pero con unas determinadas condiciones, etcétera, ¿vale? En resumen, y por terminar el marco legal normativo, en base a lo que he expuesto, o lo que está reflejado en la legislación, podemos decir que la cesión de tributos del 100%, de los tributos a los recaudados en Cataluña, a la Comunidad Autónoma de Cataluña, entre las que se incluiría, por supuesto, porque no hay ninguna exclusión, el impuesto sobre sociedades, no tiene ninguna cobertura legal ni en la Constitución, ni en la LOFCA, ni en las normas de desarrollo. Tampoco tiene cobertura, por supuesto, la cesión de la capacidad normativa, como solicitan, de todos los impuestos. O sea, lo que solicitan de cesión del 100% de los impuestos y incluida la capacidad normativa, eso no tiene amparo ni en la Constitución, ni en la LOFCA, ni en las normas de desarrollo. Pero es que, y termino ya con esto, en la normativa autonómica, lo que es el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en la Ley de 2010 de cesión de tributos a la comunidad autónoma, ya se especifica ahí que se someten a la Constitución, a la LOFCA y a las demás normas de desarrollo. El esquema de capacidad tributaria de la Comunidad Autónoma de Cataluña especifica exactamente lo que he comentado de la Constitución. Habla de tributos cedidos, parcial, totalmente, y de transferencia del Estado. O sea que la legislación, por la parte que afecta a Cataluña, está en consonancia plena y total con lo que he comentado de la Constitución y la LOFCA. O sea, no hay ninguna especialidad, salvo el consorcio que voy a entrar a desarrollar, no hay ninguna especialidad que pueda amparar esta petición del documento último del Gobierno de Cataluña sobre la financiación singular. Decía que había 3 sistemas: el sistema actual, con sus deficiencias, que luego comentaré alguna; el segundo sería el consorcio y el tercero, la financiación singular de Cataluña. El segundo, el consorcio. O sea, ¿por qué aparece el consorcio? Pues porque en el artículo 204
del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece, en relación con esos impuestos cedidos y no cedidos, establece concretamente, y leo, que la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos propios de la Generalitat de Cataluña, así como por delegación del Estado de los tributos estatales cedidos totalmente a la Generalitat, corresponde a la Agencia Tributaria Catalana. O sea, este apartado primero está diciendo mis tributos propios de la comunidad autónoma, así como los cedidos totalmente por el Estado, que el Estado le cede los rendimientos, los dineros, pero también le cede la capacidad normativa. Pues esto es reflejo de lo que he comentado. Es decir, la Comunidad Autónoma de Cataluña, en base a su Estatuto de Autonomía, tiene plena competencia para recibir, por supuesto, los ingresos recaudados de esos impuestos, los propios y cedidos totalmente, como de la capacidad normativa. Segundo párrafo, y es el importante, la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los demás impuestos del Estado recaudados en Cataluña corresponderá a la Administración Tributaria del Estado. Yo creo que está claro. Sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de este y de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo. O sea, aquí está pensando la posibilidad de crear un consorcio, que lo especifican en el apartado siguiente, para cuando se crea conveniente y cuando la naturaleza del tributo lo exija, pues se pueda crear un consorcio de colaboración entre el Estado y la comunidad autónoma, ¿vale? Por tanto, tenemos que las comunidades autónomas no tienen competencia en los impuestos estatales no cedidos, por lo que el consorcio no tiene amparo ni en la Constitución ni en la LOFCA. O sea, ni la Constitución ni la LOFCA prevé, ni la norma de desarrollo prevé que Cataluña, en base a un consorcio, pase a gestionar o a recaudar impuestos no cedidos a la comunidad autónoma. El consorcio solo está previsto en el Estatuto para colaboraciones en las cuales el Estado delegue competencias y cuando la naturaleza del tributo lo exija. No sé, el caso típico podría ser el IRPF, que en algún momento, todos sabemos que en la campaña de IRPF participa el Estado, participan las comunidades autónomas, pues llega un determinado momento que el Estado pues conviniera que determinadas actuaciones en la campaña de renta pues se hicieran por las comunidades autónomas. Pues sería, digamos, el campo específico y típico de crear un consorcio para una determinada actuación o una determinada situación de un impuesto. Y, por tanto, y terminando con el consorcio, si no tiene amparo constitucional ni en las normas de desarrollo, pues no existen motivos diferentes a los políticos que justifiquen la creación de un consorcio. Por lo tanto, volviendo al principio, cuando el presidente del Gobierno y el líder de los socialistas catalanes hablan de que la solución puede ser desarrollar el estatuto creando un consorcio, es una verdad a medias. El consorcio está previsto, pero no está previsto el desarrollo para que Cataluña asuma el 100% de los impuestos ni la capacidad normativa, ¿vale? Bien, ese sería el segundo sistema. El tercero, el documento emanado del Gobierno catalán denominado Financiación Singular de Cataluña. Voy a hablar de 4 temas: la justificación que hacen de esa singularidad fiscal de Cataluña, la definición del modelo, aspectos jurídicos y aspectos económicos. En primer lugar, la singularidad fiscal de Cataluña. En esa propuesta se fundamenta en tres motivos. El primero de ellos hacen referencia, pues se remontan a la historia de la humanidad y hacen referencia a 3 situaciones o 3 años concretos en los cuales la Hacienda, Cataluña tuvo una hacienda tributaria propia. Hablan de 1359, 1914 y 1932. Hace una comparativa con los regímenes fiscales de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Suiza, pero van picoteando y cogen de cada uno de esos sistemas fiscales pues aquello que les interesa para justificar que pues determinados niveles, digamos, secundarios o intermedios de administración pues pueden también desarrollar y podrían tener también competencias en recaudar impuestos estatales o tener capacidad normativa en impuestos estatales. Y el tercer tema en el que justifica la singularidad fiscal de Cataluña son los agravios y perjuicios que supone el sistema actual. El sistema actual, el que he enumerado de Constitución, LOFCA y normas de desarrollo, pues la LOFCA es del año 80, la Ley de Desarrollo es del año 2009, esa ley tenía un periodo de vigencia de 5 años, o sea que en el año 2014 tendría que haberse revisado y estamos en el año 2024, o sea, 10 años de retraso, con unos criterios establecidos en el 2009 y que ninguno de los gobiernos que han estado gobernando desde aquella época, pues han acometido la reforma de ese sistema de financiación de comunidades autónomas.
este tema, si alguien profundiza, es muy técnico, a veces muy difícil decir, bueno, ¿y qué IVA se ha recaudado en Cataluña? ¿Qué IVA se ha recaudado en Madrid? Si el IVA de una empresa de Cataluña que lo ingresa, pues vende en toda España, si el IVA lo pagan los ciudadanos de toda España, ¿qué criterio asumimos? Pues una estadística sobre consumo. El IRPF, ¿cómo decimos el IRPF que se genera en Cataluña? Pues venga, los que estén domiciliados en Cataluña, pero es que los que estén domiciliados en Cataluña, pues a lo mejor son empresas que han ingresado allí todas las retenciones, pero tienen trabajadores en el resto de España. Las retenciones se hacen todas en Cataluña, pero los trabajadores presentan sus declaraciones en el resto de España. A los ciudadanos que se le devuelven, trabajadores de esa empresa catalana, le devuelve el Estado. O sea, pongo ejemplos en los cuales quiero trasladarles que es muy difícil técnicamente llegar a una perfección en este modelo. Y de ahí que dicen cada 5 años pues hay que tener en cuenta pues, variables como es por la población. Si la población está muy envejecida hay que gastar más en sanidad, si la población es muy joven y tiene muchos niños hay que gastar más en educación, si hay un despoblamiento pues hay que tener en cuenta ese factor de cara a atribuir recursos a esas comunidades autónomas que están despobladas, el hecho insular hay que tenerlo en cuenta, si hay mucha migración hay que gastar mucho en servicios sociales, pues todos esos criterios son los que tienen que juntarse el Estado y las comunidades autónomas con los órganos que está establecida la legislación. Decir, bueno, nos sentamos y vamos a ver, ¿qué variaciones hemos tenido? Pues mira, Valencia ha tenido más inmigración, más tal, más. Y eso es lo que los políticos hasta ahora de los diferentes gobiernos han sido incapaces de sentarse y llegar a un acuerdo respecto a una situación que tienen que llegar a un acuerdo expresamente. Y de ahí que esas deficiencias, pues en el caso, por ejemplo, que de Valencia coinciden todos los expertos que es la comunidad autónoma que está peor financiada con este modelo, ¿vale? Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque en el documento de financiación singular de Cataluña pues justifica esa singularidad en base a los agravios que sufre Cataluña con este modelo. Pero todos los expertos dicen que no, que el modelo es que está desfasado y que hay que acondicionarlo de mutuo acuerdo. Y esos agravios que tiene Cataluña no es exclusiva de ella, son agravios que tienen todas las comunidades autónomas. Bien, yo resumiría diciendo que esta singularidad fiscal, basada fundamentalmente en esos motivos, yo resumiría diciendo que esas deficiencias del modelo actual que no pueden justificar en ningún momento ni de ninguna forma que Cataluña coja y diga me salgo del modelo. Como tengo unos agravios, me he sido perjudicada, pues yo del régimen que establece la Constitución, del régimen común para todas las comunidades autónomas, yo me salgo y quiero mi independencia fiscal. Bien, en segundo lugar sería la definición de modelo propuesto por el Gobierno de Cataluña. Ahí son 3 medidas y 2 de tipo económico. Las 3 medidas quieren plena capacidad normativa, el traspaso de la gestión y recaudación de los impuestos generados en Cataluña, o sea, la recaudación absoluta del 100%, y la disponibilidad de todos los recursos impositivos provenientes de estos tributos. O sea, capacidad normativa, lo que es el traspaso de las competencias para poder gestionar los órganos y los dineros, el importe total de lo recaudado. Esta diferencia en relación con el estatuto, pues se diferencia en que dan un paso más. O sea, ya no se conforman con un consorcio entre la Agencia Estatal y la Agencia Tributaria Catalana, sino que dan el paso, digamos, de máximos. Es decir, no, yo eso ya no me vale y lo que quiero es la independencia fiscal de Cataluña. Esto se ve en los aspectos jurídicos. En los aspectos jurídicos, si os leéis el documento, pues he entresacado las características más importantes, pues son 90 páginas, pues establece que el modelo no cuestiona la potestad originaria del Estado para establecer tributos, como ha dicho la presidenta, pues eso está atribuido al Estado. Dice el modelo propuesto actualmente que no hace falta ya reformar el estatuto y que no es obligatorio crear un consorcio. Entonces hace ahí unas consideraciones jurídicas, incluso despreciando el estatuto. Dice, bueno, si es que el Tribunal Constitucional realmente dice que el estatuto no son normas de obligado cumplimiento, son meras recomendaciones políticas que el Estado puede seguir o puede aprobar o no puede aprobar, o digamos que desprecian el estatuto y el consorcio. ¿Por qué? Porque quieren ir a la propuesta de máximos, que es la independencia fiscal. Y sí que hay un tema en el que me quiero centrar y quiero por su importancia, y es que establece la Constitución, en el artículo 138.2, que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos y sociales. Por supuesto, yo y todos tenemos claro que una situación de independencia fiscal de Cataluña
pues sí, por supuesto, llevaría a unos privilegios concretados pues, en obtener mayor financiación y mayor posibilidad de prestar servicios a los catalanes que no tendrían otras comunidades autónomas en España. Y lo que dice el documento, y prefiero leerlo literal, dice: está claro que el simple hecho de que una comunidad autónoma tenga un sistema de financiación diferenciado al de las demás no implica que la primera goce de un privilegio económico-social. Para que el trato diferente se pudiera tachar de privilegiado desde la perspectiva jurídica, el sistema de financiación debería configurarse de forma que necesariamente provocara unos desequilibrios económicos capaces de perjudicar de manera relevante a las demás comunidades. Hago un inciso. Luego veremos con los números que sí que con este sistema se pueden perjudicar el resto y se van a perjudicar el resto de comunidades. Sigo leyendo. O bien, desde otra perspectiva, que legalmente se vetara en otras comunidades con características similares a la comunidad con financiación diferenciada la posibilidad de acceder a este modelo. O sea, lo que está diciendo el documento de financiación singular es: yo quiero la independencia fiscal, pero no es privilegio porque ahí están las otras comunidades autónomas que lo pidan y, por supuesto, pues si se lo dan, pues no hay ningún privilegio, ¿vale? Ese es el razonamiento. Se reconoce en el propio modelo que no está previsto en la Constitución, dicen que tampoco lo prohíbe, dice que no está previsto en la Constitución ni tampoco está previsto en el Estatuto ni en la LOFCA. O sea, el propio documento tenemos claro que ellos reconocen que está fuera del marco jurídico legal que he expuesto anteriormente. Y al final dice, bueno, ¿y cómo justificamos lo que estamos pidiendo? Pues lo justifican en que el Estado central, el Gobierno, la Administración central, que haga una delegación de competencias, el Estado, que haga una delegación de competencias que se reflejará en una nueva LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, con un modelo similar a los regímenes forales de País Vasco y Navarra, al que continuamente hacen referencia en el modelo propuesto. O sea, lo que hacen es, se someten a la capacidad legislativa del Estado, dicen que, por supuesto, lo que piden no está en la Constitución, no está en la LOFCA, no está en la norma de desarrollo, pero en base a unas competencias que el Estado, dicen que el Estado puede delegar, pues apruébame una nueva LOFCA en la cual pues haya un apartadito diciendo Cataluña, por su singularidad fiscal, pues se le atribuye este sistema que es equivalente al cupo de País Vasco y Navarra. Respecto del tercer tema, aspectos económicos, el modelo que se propone es el modelo que llaman ellos de plena soberanía fiscal, basada en la asunción total de los impuestos generados en Cataluña. Las magnitudes, entresacando las magnitudes del modelo, un poco en cifras, que sé que siempre os gustan mucho, ¿no? Se comenta o se dice en el modelo que los tributos propios recaudados por Cataluña son 4.900 millones de euros. Esos son los tributos propios. Si añadimos lo que el Estado transfiere de tributos cedidos, competencias, de fondos, etcétera, llegamos hasta los 25.600 millones de euros. Ese es el dinero total que llega a Cataluña cada año. Y dicen que si llegara a este modelo, la recaudación total de los impuestos y de todos los fondos en Cataluña pasaríamos a 52.000 millones. O sea, se estaría duplicando en Cataluña el volumen de ingresos que llegan actualmente, redondeando de 26.000 a 52.000. Eso es lo que propone. Y hay un segundo tema económico que es decir, bueno, ¿y cómo contribuye Cataluña al resto del Estado? Pues mediante dos aportaciones. Una aportación, que es la que hacen también País Vasco y Navarra, para sufragar los gastos comunes, por decirlo así, del Estado. Estaríamos hablando de, pues, del rey, del ejército, de los gastos de gobierno, de las embajadas, de justicia, etcétera. Pues en función del gasto se reparten todas las comunidades autónomas y lo que me toque lo pago, ¿no? Y luego habla de la aportación de un equilibrio territorial, para de alguna forma que no lo llamen de insolidarios. Lo que pasa es que respecto de este fondo, en el documento no se cuantifica su importe y simplemente dice que su definición deberá someterse a negociación política, ya que será necesario establecer qué criterios o parámetros deben considerarse para determinar su cuantía. Con lo cual dicen, estoy dispuesto a participar en la solidaridad del Estado, pero con un fondo. Ya veremos, ya negociaremos políticamente el importe. Pero a su vez, después del documento, pues hay manifestaciones, declaraciones del presidente de la Generalitat recientes en que matiza que para que Cataluña contribuya con ese fondo indeterminado, dice que se tienen que dar dos requisitos. Uno, que el resto de comunidades autónomas que van a recibir ese importe, que se establezcan unos criterios de eficacia y de convergencia. O sea, exigencia al resto de las comunidades autónomas. O sea, Cataluña, yo no voy a soltar dinero aquí para ver cómo se lo gastan el resto. Yo quiero ver realmente cómo se lo gastan. Y el segundo, que sería un régimen de aportación de un fondo de carácter transitorio. Eso no va a ser de por vida.
Lo doy y por un espacio de tiempo. Bien, y por último ya y para finalizar, pues en cuanto a las reposiciones de modelo, pues yo hablaría de dos temas, del tema de los dineros, de los importes recaudados y del tema de los órganos. Del tema de los dineros, de los fondos recaudados en Cataluña, yo creo que tenemos todos claro que si Cataluña se queda con el 100% de los impuestos recaudados en dicho territorio, estaría privando al Estado de la posibilidad de dotar los fondos en los que he mencionado 5 fondos que el Estado tiene dentro de sus funciones legales, tiene atribuida la de lograr una cohesión social y territorial entre todas las comunidades autónomas y entre todos los ciudadanos del territorio nacional. Si Cataluña, que representa el 20% del producto, redondeando el 20% del Producto Interior Bruto, si deja de dotar de esos fondos al Estado, por supuesto que el resto de comunidades autónomas van a recibir menos importes de esos fondos y la traslación, por supuesto, es que los ciudadanos van a estar peor financiados y van a recibir menos servicios sociales y servicios públicos que le tiene que proporcionar el Estado. Y si el resto, como dice Cataluña, para justificar que no es privilegio, dice que lo pidan el resto, ¿quién lo va a pedir? Aquellos que recaudan por nivel de riqueza de esa comunidad autónoma, recaudan más de lo que realmente el Estado aporta en cuanto a fondos o en cuanto a servicios. Esas comunidades autónomas son por ranking, primero Madrid, segundo Baleares y tercero Cataluña. Son las 3 que aportan fondos al Estado para redistribuir entre otras comunidades autónomas. Por supuesto, si esas 3 comunidades autónomas se suman al modelo de Cataluña, pues nadie aporta para estos fondos y, por lo tanto, no habría fondos que repartir. Y, por último, es el tema de los órganos. En el documento se hace referencia a que, desde el punto de vista organizativo, el modelo establece la desaparición de la Agencia Tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña, y dice que se traspasan todos los medios humanos, materiales y tecnológicos a la Agencia Tributaria Catalana. También, por su importancia, leo el párrafo. Se trata de que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma las funciones de aplicación de los tributos mediante el ejercicio de las potestades y funciones administrativas de liquidación, recaudación y comprobación de las obligaciones tributarias de los impuestos que actualmente gestiona la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La asunción de esta competencia requiere el traspaso de los medios humanos, materiales y tecnológicos por parte de la Agencia Tributaria Estatal a la Agencia Tributaria de Cataluña. Esta situación de traspaso de la Agencia Estatal de Administración a la catalana, que en términos coloquiales ya los políticos catalanes en el año 2005-2008 nos decían, cuando íbamos los inspectores de Hacienda a hablar con ellos en el Congreso, nos decían en aquel momento, lo que queremos son las llaves del Letamendi. Y la llave del Letamendi es el edificio principal de la agencia tributaria en la Plaza del Letamendi en Barcelona. O sea, lo que quieren es las llaves, cambiar el rótulo, en vez de administración estatal poner catalana y quedarse con todo lo que hay dentro, ordenadores, edificios, funcionarios, gestión, dinero, absolutamente todo, ¿no? Esta situación de ceder toda la agencia tributaria estatal, la parte de Cataluña, al gobierno catalán, por supuesto, provocaría el fraccionamiento de la agencia tributaria, ya estaría solo en el territorio nacional, no estaríamos en Cataluña, y produciría unos graves perjuicios que el tema que va a exponer Teresa a continuación. Gracias, José María. Pues a continuación habla Teresa Benito, que es vicepresidenta primera de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, sobre las consecuencias en materia de aplicación del sistema tributario que tiene este fraccionamiento que se produciría en caso de aceptarse la propuesta en el ámbito de la agencia tributaria. Hola, buenos días. Vale, voy a empezar. La agencia tributaria, todos tenemos claro que es una entidad estatal que garantiza la adecuada aplicación del sistema tributario. Vale, ¿así? Vale. Que es una entidad estatal que garantiza la adecuada aplicación del sistema tributario. Y esta actividad la realiza con total eficacia y eficiencia. De hecho, la agencia tributaria está reconocida tanto a nivel nacional como internacional, incluso como uno de los entes de los mejores, que funcionan mejor en España. De hecho, el modelo lo consideramos inmejorable. Por supuesto, el funcionamiento siempre se puede mejorar, pero el modelo es inmejorable. Es un modelo, además, que
se va adaptando, la agencia tributaria se adapta y se adapta a la evolución de la sociedad y con ella evoluciona el fraude fiscal. Y el fraude fiscal se ha vuelto mucho más complejo, se ha globalizado, como toda la sociedad, y al cabo en el transcurso de los años la agencia ha ido reaccionando a esto. Así, en el 1998 se crea la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Posteriormente, en el año 2005, se crea la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, porque se ve la necesidad de estos contribuyentes tienen que tener unas características especiales y tienen que tener un trato determinado. Posteriormente, en el año 2013, se crea la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional y ya por fin, en el año 2018, se crea la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes. El funcionamiento de la agencia tributaria creemos que se basa en dos activos fundamentales. Por un lado, el personal. Todos los trabajadores de la agencia tributaria son funcionarios que han demostrado su capacidad, que han accedido con una oposición y que están implicados. Dentro de estos funcionarios, pues destacan los inspectores de Hacienda, todos ellos excelentes profesionales que realizan su trabajo de acuerdo a la ley y al estricto cumplimiento de las normas. Hay que tener en cuenta que la agencia tributaria, el otro gran activo es el sistema de información y la base de datos. De hecho, esto es el gran activo de la agencia tributaria, la joya de la corona y la envidia de bastantes de funcionarios de otros ministerios, porque es un sistema de información y una base de datos que está casi a diario nutriéndose de más información, mejorándose, lo cual permite que la lucha contra el fraude sea muchísimo más eficaz. La agencia tributaria despliega su actividad básicamente en dos direcciones. Por un lado, lo que pretende es facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de todos los contribuyentes. Y esto, cualquiera que entre en la página web de la agencia tributaria puede comprobar cómo se han ido incrementando los sistemas de ayuda, la posibilidad de realizar preguntas, de consultar. Incluso el último avance en este caso fue que en el año 2021 se implantaron las ADIs, que son administraciones digitales integrales y que en realidad su función básica y principal es ayudar a todos aquellos que quieren cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Otra de las funciones de la agencia tributaria es reducir los comportamientos insolidarios de quienes no están dispuestos a cumplir con sus obligaciones fiscales. Y esto lo que intentamos es perseguir el fraude en todas sus manifestaciones. Además de todo esto, la agencia tributaria realiza una función que ya se escapa un poco del ámbito tributario, pero que es muy importante, porque dado que se han traspasado competencias a las comunidades autónomas, lo que hace la agencia tributaria es desarrollar en todo el territorio nacional las medidas que se establecen, algunas medidas que se establecen de política social. Por un lado, respecto al cumplimiento voluntario de los ciudadanos, gracias a que tenemos unas bases de datos completas e integradas, podemos realizar esta función. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información, podemos decir a los contribuyentes, usted no tiene la obligación de declarar, podemos presentarles los borradores de la declaración, les damos todos sus datos fiscales para que tengan en cuenta toda la información y tenemos programas de ayuda que les permiten cumplir sus obligaciones. Lógicamente, con un fraccionamiento de la agencia tributaria perderíamos parte de esta información. A nuestro juicio, el hecho de que todos los impuestos pagados en Cataluña pasaran a ser gestionados por una única administración catalana supondría romper dos principios básicos que para nosotros son dos líneas rojas. Por un lado, el sistema de información consideramos que ha de ser único. O sea, una adecuada lucha contra el fraude se basa en un sistema de información tributaria unificado lo más completo posible. Tenemos unas bases de datos en las que está toda la información de los contribuyentes, de todas las actuaciones que realizan en el ámbito nacional e incluso de algunas que realizan en el ámbito internacional.
es el principal activo de la Administración española, tiene un reconocimiento total y romper este sistema iría en deterioro de todos los ciudadanos. En el año 2017 se estableció el suministro inmediato de información que obliga a todas las empresas a dar información de todas sus facturas. Lógicamente, si se fracciona la agencia catalana, perderíamos la información de las empresas que están allí. Por otro lado, desde que la información, los trasvases de información se realizan con mayor fluidez, se ha reducido bastante los bienes que los contribuyentes españoles tienen en el exterior, y esto es porque se han incrementado el trasvase de información a nivel comunitario. El sistema de información ha de ser único y también debe existir un sistema de caja único. Es decir, tanto las retenciones como los pagos fraccionados que realizan las empresas se deben llevar a cabo de forma centralizada, porque estos dos patas del banco garantizan que una de las grandes ventajas, cuando se realiza la declaración de la renta todos los años, cada vez es más ágil las devoluciones. Las personas que solicitan devolución la obtienen al cabo de los pocos días, pero esto se puede llevar a cabo porque está todo centralizado, se tiene toda la información, se realiza el sistema informático de la agencia tributaria realiza cruces con toda esta información y devuelve a los pocos días. Si la gestión de las retenciones no se hace de forma integrada, difícilmente se podría llevar a cabo una gestión de devoluciones como se lleva a cabo ahora. Por otro lado, los perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal. Que el fraude fiscal está globalizado, que es mucho más complejo, creo que esto no tiene ninguna duda. El mundo se ha globalizado y el fraude también. El sistema de control de actividades económicas consideramos que debe ser integrado y que se debe realizar por una misma administración tributaria, que es la que tiene que controlar todos los tributos que implican una actividad económica, básicamente sociedades, IVA y IRPF. Un control disgregado entre varias administraciones que tuvieran que trasvase de información o solicitarse la información impediría enormemente la lucha contra el fraude fiscal, sobre todo el fraude fiscal organizado. Por otro lado, la tendencia en Europa es totalmente contraria a la fragmentación de la inspección. En Europa también es lógico, la globalización ha determinado que se intente cada vez compartir más información entre los países europeos. De hecho, se intenta hasta crear agencias supranacionales, de tal manera que se tenga información de todos los bienes, los derechos, las actividades que realiza un determinado contribuyente, sea el país que sea en el que tiene su domicilio fiscal. Se han ensayado actuaciones conjuntas para evitar las conocidas como tramas comunitarias, para eludir el IVA, que se realizan a nivel europeo, con evidentes dificultades. Así que si hay dificultades en ese tema, si fraccionamos la agencia tributaria en distintas administraciones, sería mucho más difícil. Porque hay que tener en cuenta que si el fraude se ha globalizado, lo que tenemos que hacer es que las organizaciones que nos dedicamos al control del sistema tributario también tenemos que estar en parte globalizadas. Otro problema que se plantearía es el plan de control. Todos los años la agencia tributaria publica en el BOE un plan de control de todas las actuaciones que realizan las empresas en el ámbito nacional. Dentro de ese plan de control se establecen actuaciones coordinadas que implican a bastantes comunidades autónomas en donde residen distintos contribuyentes. Si se fracciona la agencia tributaria, debería de ser, parece ser que las empresas con domicilio en Cataluña quedarían excluidas. ¿Problemas en la lucha con las tramas de IVA y nidos de sociedades? Pues en estos casos esta lucha se basa en disponer de información lo más rápida posible, la mayor cantidad y tener la mayor cantidad de información. Los resultados tan buenos que se han obtenido en los últimos años se basan en largas investigaciones en las que intervienen equipos de inspección de todas las comunidades autónomas que están coordinadas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
Estos planes, lógicamente, no se podrían llevar a cabo en Cataluña si se fracciona. Problemas en la lucha contra el fraude organizado. El fraude cada vez es más complejo y sofisticado y, además, se extiende por los distintos territorios de las comunidades autónomas, que se crean empresas en todos estos territorios para evitar el control. En la práctica sería muy difícil combatir este fraude si queda excluida Cataluña de la posibilidad de comprobación. Por otro lado, problema de deslocalización de las empresas si se fracciona la gestión de los impuestos sobre el consumo. Estos impuestos sobre el consumo pretenden gravar al consumidor final. El IVA es un impuesto armonizado en la Unión Europea, pretendiendo evitar en parte el fraude. Pero es que la propia mecánica del IVA, que es un impuesto multifásico, es un tributo muy difícilmente territorializable. Por otro lado, los impuestos especiales de fabricación se recaudan a través de muy pocas empresas, pero que facturan en todo el territorio nacional. De manera que cualquier diferencia en la gestión de estos impuestos, incluidas las actuaciones de la inspección, supondrían un obstáculo para la libre circulación de mercancías y un aliciente para que se deslocalizaran las empresas. De tal manera que la cesión de la inspección a los tributos plantearía problemas también en empresas de tamaño mediano o grande. De hecho, la dificultad o las especiales características de esas empresas llevó a la creación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que es la que se encarga de todas estas empresas. Si estamos creando una delegación central, no parece tener mucho sentido que ahora vayamos a fraccionar a las que están en Cataluña. Y el problema se agrava cuando nos referimos al control de empresas multinacionales, que aquí lo básico es la explotación de la información y las actuaciones de control que se realicen con ellas, que deben de ser ejercidas, en nuestra opinión, con carácter estatal y centralizado. Por otro lado, los problemas en el control de grandes patrimonios. Como ya os he comentado, en el 2018 se vio la necesidad de crear una unidad central de coordinación de control de patrimonios relevantes, porque se consideró que había que establecer de forma centralizada qué es lo que hace esta unidad. Por un lado, un censo de todos aquellos obligados tributarios que tienen alta capacidad económica, luego establecer una serie de cuáles son los riesgos o los fraudes fiscales que se pueden cometer y un desarrollo de mecanismos de investigación y selección adecuados. Lo que pretenden es detectar riesgos en estos contribuyentes concretos. Por otro lado, problemas en la ejecución de los planes de inspección de fiscalidad internacional. La Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional se creó en el 2013 y lo que pretende es asistir y apoyar a todos los equipos de inspección que están en las distintas delegaciones especiales, así como a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Y lo que pretende es establecer criterios homogéneos para que en todo el territorio se actúe de la misma manera. Los planes de investigación del fraude, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude establece todos los años una serie de fichas de información con trascendencia tributaria que se remiten a todas las delegaciones especiales para que se estudien por los distintos equipos de inspección y se lleven a cabo regularizaciones de las contingencias fiscales detectadas. El Servicio de Vigilancia Aduanera depende del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y lleva a cabo actuaciones de represión del narcotráfico y de lucha contra el contrabando. Estas actuaciones están centralizadas y además requieren, en la mayoría de los casos, llevar a cabo una coordinación con la Guardia Civil, que un fraccionamiento también empeoraría sustancialmente. Por otro lado, en los órganos, la dirección de la Agencia Tributaria y los departamentos, todos los departamentos de las distintas áreas de inspección, recaudación, gestión y aduanas, están situados en Madrid. Lo que pretenden es llevar a cabo una coordinación de todas las actuaciones que se llevan a cabo por los distintos servicios de las delegaciones especiales. Establecen criterios para que todas las actuaciones sean homogéneas. En el supuesto de fraccionamiento de la agencia tributaria, pues estos servicios que se prestan, pues consideramos que resultaría bastante difícil traspasarlos a una agencia tributaria catalana, por lo que los ciudadanos de distintos territorios recibirían distintos servicios.
En fin, la consecuencia de todos estos problemas, ¿cuál va a ser? Pues va a ser que seguramente la senda de brillantes resultados que tiene la agencia tributaria en los últimos años, que solamente en las actuaciones de control de los tributos internos ha ascendido a más de 15.000 millones de euros anuales, se vería seriamente afectada, porque una parte de esa recaudación corresponde a actuaciones de control realizadas en Cataluña. En el ámbito de la recaudación tributaria también se vería afectada, porque una vez que un contribuyente no paga su deuda involuntaria, se inicia el procedimiento de apremio y en muchos casos hay que acabar realizando actuaciones de embargo. Embargo que se realizan sobre los bienes que tiene el contribuyente que no paga en todo el territorio nacional. Sin embargo, las administraciones tributarias, las comunidades autónomas, no pueden llevar a cabo estas medidas tributarias sobre bienes que estén situados fuera de su territorio, con lo cual se perjudicaría bastante la recaudación. Además, las actuaciones de los compañeros de recaudación no solo implican actuaciones en el ámbito del administrativo, sino que llevan a cabo actuaciones judiciales que tanto en el orden civil como en el mercantil como en el orden penal. Otros problemas de actividades desarrolladas por la agencia tributaria que se verían afectadas son las funciones que no son estrictamente tributarias, pero que también realiza la agencia tributaria, en concreto la recaudación de los ingresos propios de la Unión Europea, la recaudación en periodo voluntario de tasas del sector público estatal, la recaudación en vía ejecutiva de ingresos de derecho público. Otro aspecto fundamental es el problema de recursos humanos, que según la última memoria, los funcionarios que estamos en la agencia tributaria, los trabajadores, somos 25.909, de los cuales como 5.000 están en Cataluña. Creo que nadie ha pensado en que qué pasaría con estos funcionarios. Se les va a transferir a Cataluña, pero se les va a preguntar. Estos funcionarios tienen familias, tienen problemas personales, familiares, y no sabemos si alguien ha tenido en cuenta qué se va a hacer con ellos. El otro de los temas que os he mencionado al principio es que la agencia desaparecería como órgano vertebrador de las políticas sociales del Estado, políticas muy importantes que también se escapan del ámbito tributario, pero que lleva a cabo la agencia tributaria. Por ejemplo, las deducciones en el IRPF, que pueden ser cobradas incluso por adelantado, todas las ayudas a las madres trabajadoras, las destinadas a las familias numerosas, la bonificación del gasóleo o, últimamente, la gestión del ingreso mínimo vital. Se gestiona por la agencia tributaria porque es la que tiene toda la información y la que tiene unos medios espectaculares. Por tanto, para terminar, consideramos que el fraccionamiento de la agencia tributaria implicaría el fraccionamiento del sistema de información y de sus bases de datos. Y esta es la piedra angular sobre la que se gestiona el sistema fiscal. Es la adecuada gestión de esta información la que nos permite lograr una lucha contra el fraude que da unos resultados espectaculares que se mejoran año a año. Y un fraccionamiento del ingreso consideramos que siempre supone perder una eficacia en esa gestión, de manera que los 15.000 millones de euros no creemos que se pudieran ver mejorados, sino que se verían disminuidos. Muchas gracias, Teresa. A continuación, nos ponemos a su disposición por si quieren plantear alguna cuestión, alguna pregunta. Gracias. ¿Os podéis identificar, por favor? Sí. Vale. Buenos días. Juan de Portillo, de Expansión. Un par de cuestiones. En primer lugar, quería saber hasta qué punto entienden que el marco legal sí que permitiría algún tipo de cesión intermedia, algún tipo de gesto por parte del Gobierno central a la Generalitat, como por ejemplo puede ser la cesión únicamente de la gestión, únicamente de la recaudación, o que los fondos sigan yendo a la caja común y no haya capacidad normativa delegada, si el marco lo permite, o no habría margen para ninguna cesión adicional a la que ya tenemos con el sistema actual. Y luego quería saber un poco, no sé si han hecho algún tipo de estimación del impacto concreto que podría tener sobre la recaudación por la pérdida de efectividad, y si tienen dato de esos 15.000 millones que hablaba, ¿no?, de las actuaciones de
de agencia tributaria, ¿qué parte o qué porcentaje pueden corresponder a Cataluña, por hacernos una idea de la relevancia? Gracias. Bueno, respecto al primer tema, hemos comentado que son dos temas totalmente diferentes. Una parte es, el primer tema sería el tema de los fondos sostenidos y el segundo el de la gestión. El marco normativo actual, Constitución, LOFCA y norma de desarrollo, delimita perfectamente tanto los recursos tributarios, los fondos, como las capacidades de competencia, tanto normativa como de gestión de los tributos. O sea, con el marco actual no tendría amparo legal el ceder parte de esa gestión, tanto de fondos como de gestión tributaria a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Recordemos que la Constitución, el artículo 157, y cuando desarrolla todas las competencias, habla de las comunidades autónomas, no hay ninguna excepción, y la única excepción es País Vasco y Navarra, que la disposición adicional primera de la Constitución pues dice que tiene unos regímenes fiscales especiales, los regímenes forales, y por lo tanto, pues ellos sí que tienen atribuida plena competencia en la gestión, recaudación, etcétera. Pero quitando esas dos comunidades autónomas, no habría ni marco legal, ni tampoco marco legal para decir solo para una. ¿Por qué solo para Cataluña y no para el resto? O sea, el marco, contestándote, legal actual no permitiría ni la cesión, salvo que se modificara la LOFCA, que es lo que pide el Gobierno catalán. Modifícame la LOFCA y en esa LOFCA nueva ponme ahí un apartadito singular para Cataluña. Bueno, pues esas son las reglas del juego. Y respecto de la cuantía, no tenemos la cifra exacta del importe que se recauda en Cataluña. De los resultados de lucha contra el fraude, la nota de prensa de la agencia tributaria de todos los años, pues siempre están entre 15.000, 16.000, 17.000 millones, pero no tenemos el detalle, el desglose del importe. Quizás por haciendo una extrapolación, pero ya sin ser una cifra cierta, ¿no? Si Cataluña prácticamente representa el 20% a nivel nacional de todo en cuanto al Producto Interior Bruto. De recaudación de impuestos, antes he hablado de 52.000 millones. Si vemos las estadísticas de ingresos tributarios del Estado, de impuestos son 250.000, o sea, viene a ser también el 20%. Teresa ha hablado del tema de los funcionarios de Cataluña, pues en la agencia hay 25.000 y en Cataluña son casi 5.000, o sea, el 20%. O sea, que todas las magnitudes que manejamos, así a grosso modo, es el 20%. Si hiciéramos esa extrapolación a resultado de lucha contra el fraude, de los 15.000 millones, pues el 20% estaríamos hablando de 3.000 millones. Gracias, adelante. Soy Javier Jorrín del Confidencial, gracias por la rueda de prensa. Yo tenía varias preguntas. Han señalado que la propuesta de un modelo fiscal independiente para Cataluña es inconstitucional. Yo no sé si tanto inconstitucional como que no aparezca recogido en la Constitución. No sé si podrían ahondar un poco en el encaje constitucional de esto. También quería saber si temen que el Gobierno se esté planteando conceder a la Generalitat esta propuesta. Y por último, han comentado también las dificultades que esto generaría para la gestión de los impuestos y para la lucha contra el fraude fiscal. Yo no sé si en su labor cotidiana de inspección y de gestión tributaria se han encontrado con que los regímenes forales ya supongan una dificultad y entonces tengamos un expertise para afirmar que la independencia fiscal de Cataluña también lo supondría. Yo no sé si hay muchas dificultades a la hora de hacer una comprobación a un ciudadano o a una empresa que vive en estos territorios. Bueno, si esto ya existe y si es un muro contra el que los inspectores de Hacienda se chocan habitualmente. Gracias. Bueno, la primera, encaje constitucional. Si se modifica la LOFCA y se llega a una situación, sea solo para Cataluña o para todas las comunidades autónomas, pues está la legislación, se aplica y punto. O sea, es lo que dicen en el documento de financiación singular. Dice, la Constitución no lo contempla, no está en el marco de la Constitución, pero tampoco lo prohíbe. Entonces, por ese sentido, si hubiera una nueva LOFCA, pues no sería inconstitucional, porque la LOFCA es desarrollo de la Constitución. Pero sí que sería inconstitucional la situación final respecto del reparto de fondos. Si la propia Constitución habla de 2 fondos y luego las LOFCA y las siguientes hablamos de 5 fondos para lograr la cohesión social y territorial del Estado, eso está en la Constitución. Si vamos a un sistema en el cual pues una o varias comunidades autónomas dicen ya no aporto a los fondos y el resto de comunidades autónomas se sienten perjudicadas y los ciudadanos de esas comunidades autónomas van a salir perjudicados, se rompe el principio de igualdad que establece la Constitución,
Por lo tanto, en ese aspecto sí que sería inconstitucional. No se estaría cumpliendo la Constitución. Y además, permíteme añadir que realmente el artículo 138.2 al que aludía José María Peláez ya recoge que se prohíbe la creación de privilegios de unos territorios frente a otros. Por lo tanto, también si esa ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que entiende la normativa que se aplicaría para los territorios de régimen común, es decir, no de régimen foral, sería, perdónenme la expresión, un fraude de ley utilizar una norma dictada para el régimen común para establecer una especialidad y un privilegio de un territorio frente al resto, porque además no es la finalidad ni el espíritu de esa norma y además contraviene lo que dice el artículo 138.2 de la Constitución. Respecto a la segunda pregunta, el planteamiento, por eso he hecho referencia un poco a los hechos que vienen aconteciendo desde noviembre, ¿no? Que son, digamos, en diferentes etapas, ¿no? Pero no hay por parte de nadie una oposición frontal de decir esto es una barbaridad, esto es inconstitucional, esto no se va a llevar a cabo. Incluso por la importancia que tiene y por la preocupación que nos genera a los inspectores de Hacienda, pues nos leemos todas las declaraciones y todos los documentos que van saliendo por ahí, ¿no? Entonces, pues cuando miembros del Gobierno dicen no se va a aprobar, en relación con este documento, no se va a aprobar ningún modelo de financiación que perjudique al resto de comunidades autónomas. No está una posición frontal. Yo en mi cabeza se me ocurre, digo, bueno, pues a Cataluña se da lo que quiere, se pierde el Estado 20.000 millones de euros de recaudación, pues para que el resto de comunidades autónomas no se perjudiquen, pues yo esos 20.000 millones los voy a sacar de otro fondo, de otro tema. Con lo cual, no me pongo frontalmente, pero estoy dando una solución para no decir que no al. Entonces, hay unas declaraciones o unas medias verdades, pero que es lo que nos preocupa, que nadie, digamos, a nivel oficial del Gobierno, pues salga diciendo esto es una barbaridad y no se va a llevar a cabo, sino que son declaraciones intermedias que dicen, bueno, salieron con el consorcio no tiene amparo legal, pues al final si lo aprueban, pues le darán forma jurídica. Pero en relación con este último modelo están ahí diciendo, bueno, pues ya veremos qué hacemos, que participen todas las comunidades autónomas, pero que no salgan ninguna perjudicada. No hay una posición frontal. Igual están diciendo, bueno, pues si finalmente aceptamos el modelo, pues ya veremos para que las demás no protesten. Y el tercero, las dificultades de regímenes forales. Los que estamos en la agencia tributaria y los profesionales de fuera, asesores fiscales y por demás profesionales, sabemos que los regímenes forales están ahí, son perfectamente legales, pero la situación práctica es que, sobre todo lo que ha dicho Teresa, las bases de datos tributarias, cuando hacemos comprobaciones tributarias, todo lo que se refiere al País Vasco es un agujero negro, no hay información. O sea, los modelos tradicionales que tenemos siempre de declaración informativa, del 347, de 190, de cualquier filtro que queramos hacer de empresas inspectoras, a veces a mí en las empresas me salen filtros y dice, pues persona que ha vendido a esta empresa, o sea, empresa que ha vendido a esta otra 3 millones de euros y la otra no ha declarado. Lo primero que pensamos, bueno, ya estamos con los regímenes forales, porque esa información no está. Entonces, si esa información no está en la base de datos de la agencia tributaria, por supuesto que es una situación que perjudica la lucha contra el fraude. Entonces, ¿qué ocurre con los regímenes forales? Pues que en el ámbito del conjunto de España pues representan el 6-7% del Producto Interior Bruto. De alguna forma, pues esas deficiencias pues se pueden suplir de alguna forma, ¿no? El Producto Interior Bruto de Cataluña es el 20%, ya es un agujero, sería un agujero demasiado importante, tanto en la base de datos como la información de la que podríamos disponer, como en todos los perjuicios que ha enumerado Teresa respecto a la situación que se produciría de la lucha contra el fraude. Tendría una repercusión muchísimo mayor que los regímenes forales, que vuelvo a repetir, que están ahí porque están contemplados en la Constitución. Sí, Mercedes Serrayer, de Voz Populi. En esta reforma de la LOFCA, no sé qué posibilidades le veis. Si, por ejemplo, desde Compromís o algunos socios del Gobierno, que sí que a priori sería fundamental su voto, tendría posibilidades de prosperar. Luego, también quería saber quién estaría legitimado para recurrir, entiendo que al Constitucional. ¿Serían senadores y diputados? ¿Serían las comunidades autónomas? ¿Y vosotros os reserváis algún tipo de acción legal en el caso de que algo de esto se pusiera en marcha? Y luego habéis hablado de un incentivo a la deslocalización de empresas. No sé si podéis desarrollar un poco esta idea. Gracias. En primer lugar, desconocemos la situación del resto de partidos políticos y de si Compromís está de acuerdo o cualquier otro partido político está de acuerdo. Pues esto es un camino que se van dando. Nosotros estamos alarmados ante
digamos, la perspectiva de lo que vemos que puede llegar a ser, y por eso estamos aquí hoy. Pero el futurible de si esto al final se lleva a las Cortes, una nueva LOFCA, que qué partidos van a estar a favor, qué van a estar, por supuesto lo desconocemos, no sabríamos contestarte, ¿no? Luego, la segunda pregunta. Los recursos inconstitucionales. Yo no soy experto, pero yo creo que está perfectamente legislado y regulado quién puede plantear un recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Aparte de los, creo que son un mínimo de 50 senadores, o lo desconozco, pero serían no hay ninguna característica particular en relación con este tema, sino que sería pues el ver la legislación que existe respecto de la posibilidad de interponer ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Y el último era el tema de las medidas, la deslocalización. Bueno, pues según ha comentado Teresa, el activo más importante que tenemos en la agencia tributaria es el tema de la información tributaria. O sea, cuando nos planteamos en los fraudes más sofisticados, como es el tema de las tramas de IVA, las facturas falsas, los nichos de sociedades, sabemos cuando los pillamos lo que nos cuesta, que a veces son investigaciones de 1 o 2 años, porque van creando sociedades en diferentes territorios y sabiendo qué información tenemos y cómo actuamos. Incluso las tramas de IVA pues crean territorios, crean sociedades pues en el resto de países de la Unión Europea. Saben perfectamente que pedir una información a la Unión Europea se va perfeccionando, pero hasta ahora pues era un plazo de 6 o 8 meses. Entonces, lo que hacen esas tramas de facturas de fraude carrusel en el IVA es que crean un entramado de sociedades con una vida efímera de 6, 8, 10 meses, pensando en que cuando lo vayamos a pillar ya han desaparecido. Tienen testaferros de indigentes, de personas de países del este o de gente que es muy difícil localizar y saben perfectamente cómo actuamos y, resumiendo, que esa situación, por supuesto, de falta de información y fragmentación de la información, por supuesto, todos estos fraudes que ha comentado Teresa, sobre todo los fraudes de carácter organizado, se verían perjudicados. Y el segundo tema sería la deslocalización, quizás por motivos fiscales ya puros, técnicos. Tenemos la situación de, todos conocida, por ejemplo, del impuesto sobre sucesión y donaciones. De los 4 bloques de impuestos que he comentado anteriormente, son impuestos cedidos totalmente a las comunidades autónomas. Tienen capacidad con normativa plena. Y en base a eso, pues las comunidades autónomas dicen, pues aquí en esta comunidad autónoma no se paga sucesiones, 0. En otra comunidad dice, sí se paga y te puede llegar a un tipo impositivo de 40 o 50%. ¿Qué detectamos? Porque automáticamente la gente se deslocaliza. Y se deslocalizan patrimonios en sociedades o se buscan la vida para pagar menos impuestos. O sea, en el momento que haya, desde el punto de vista tributario, una diferente tributación por exenciones, por no sujeción, por tipo impositivo, por tipo de impuestos, sabemos automáticamente que se abre, digamos, la mente de todos aquellos que no quieren pagar, de decir, bueno, vamos a ver cómo burlamos la norma porque nos han abierto aquí una vía de agua que podemos aprovechar. Y esa vía de agua es legal, pues teniendo una tributación diferente entre las diferentes comunidades autónomas. Sí, Iván Gutiérrez, TV3. Dado que el PSC va a tener pues, seguramente un gran peso después de estas elecciones y, como bien decíais, pues, el modelo del consorcio es uno de los posibles, ¿no?, de negociación política en los próximos meses, ¿sería legal actualmente que, al margen del debate de lo que sería la distribución posterior, una comunidad autónoma a través de un consorcio que, por lo tanto, evitara este agujero negro que hablabais en el País Vasco, pues se diera que una comunidad autónoma recaudase todos los impuestos? ¿Esto sería legal y posible actualmente? Y luego, el otro día le preguntamos a la vicepresidenta Montero esta pregunta y nos decía que una cosa va ligada a la otra, ¿no? El debate de la recaudación va ligada también al debate de la distribución. Pero, sobre todo, nos hablaba de unas singularidades que ponía como ejemplo el de las comunidades, Islas Baleares, insularidad, etcétera, etcétera. No sé cómo veis, no sé cómo ven ustedes este tema de estas singularidades, cuáles podrían ser en el caso de Cataluña. Y ya para acabar, no sé si nos podrían poner más casos, por ejemplo, que veía interesante, del País Vasco, de la experiencia que nos ofrece el País Vasco un poco para advertir de lo que puede pasar en este tipo de casos. Gracias. Bueno, el consorcio, los que ya lleváis tiempo aquí, pues recordar que ya en el año 2005 se vivía prácticamente una situación similar a ahora. O sea, se creó la Agencia Tributaria Catalana, todas las comunidades autónomas crearon sus agencias tributarias, perfectamente legal, para desarrollar sus funciones, tributos cedidos y tributos propios. Y se inició una tendencia en el año 2007-2008, pues todos hablaron de crear consorcios con la agencia tributaria. Y al final
si repescan documentos de nuestra página web, me imagino, Teresa, que estarán ahí, sacamos varios documentos diciendo, bueno, como 17 agencias tributarias, 17 consorcios, la agencia tributaria, pero este batiburrillo, ¿qué es? Si la agencia tributaria tiene, en aquel momento teníamos 29.000 funcionarios, desarrollamos las actuaciones con plena eficacia. Yo un consorcio con Murcia, pues si procede para mejorar la eficacia, bien, pero es que no hay ningún motivo para hacer un consorcio, salvo lo que dice pues, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, dice, pues en los impuestos que así lo exija y cuando se crea conveniente. Pero así como norma general, decir, venga, un consorcio de la agencia estatal con todas las comunidades autónomas, ¿para qué? O sea, la pregunta es ¿para qué? No se mejora la eficacia, ¿vale? Y la segunda, la singularidad que decía de Cataluña. He comentado las peculiaridades del sistema actual de la LOFCA, de retraso en la actualización, que son criterios de 2009, y ahí se habla de singularidades, pero se habla de singularidades de las comunidades autónomas como características particulares de cada una, que una tiene mucha población, que otra tiene muchos abuelos, que otra tiene muchos niños, que otra tiene no sé qué. Esa es la singularidad, pero eso no, Cataluña, desde el punto de vista fiscal, que alguien me diga qué singularidad tiene, pues una comunidad autónoma normal y corriente como las demás, que es de la más rica de España, sí que es una singularidad, pero eso no justifica el que soliciten la independencia fiscal. Por aquí, Olga Rodríguez, del Independiente. Yo les quería preguntar por la transferencia de recursos humanos, de funcionarios de la Agencia Tributaria a la Agencia Tributaria de Cataluña. Ya han comentado que no hay demasiado detalle sobre cómo se haría eso. No sé si alguna norma regula cómo se haría esa transferencia entre administraciones, desde la Administración General del Estado a una administración regional, o si hay ejemplos de que hayan ocurrido, y también si consideran que podría crearse algún tipo de competencia entre profesionales que desarrollan la misma actividad en otra región que no sea Cataluña, por ejemplo. Gracias. No tenemos ninguna información porque todo esto es una propuesta, con lo cual no sabemos cómo, en caso de llevarse a cabo, se podría realizar la transferencia de recursos humanos, porque, como decía, apuntaba la vicepresidenta primera, realmente no sabemos si ni siquiera se ha pensado en esas personas que están desempeñando su labor profesional allí en el territorio de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, no podemos decir nada porque no tenemos ninguna información ni sabemos cómo se produciría en ese caso, ¿no? Lo que sí que entendemos, evidentemente, es que ese fraccionamiento, tanto también de personal, pues dificulta la lucha contra el fraude, la aplicación del sistema tributario, no solo a nivel del contenido sustantivo de la actividad, sino a nivel de los procedimientos y de toda la comunicación, por ejemplo, que debería existir, que existe ya, vamos a decir así, en el ámbito actual de la Agencia Tributaria Nacional, pues evidentemente se crearía un muro, y ese muro, evidentemente, como decimos, está en contra de los últimos, los últimos cambios que hemos ido viendo a nivel nacional e internacional, donde se tiende precisamente a la globalización, a la unidad de acción, a la creación de economías de escala, y bueno, pues eso evidentemente desaparecería en el caso de fraccionarse y llevarse una parte de los funcionarios del Estado a ese territorio de la comunidad autónoma. Gracias. Yo sí que haría una matización con la plantilla en cuanto a números. En el 2009 éramos 29.000 como consecuencia de la crisis y que no entraban todos los efectivos que se iban jubilando, pues ahora somos 25.900, creo que ha dicho Teresa. En los próximos 5 años se jubila una cuarta parte de la plantilla de la agencia. Estamos hablando de otros 5.000, 6.000 funcionarios. O sea, de los 25.000, pues con las jubilaciones, pues si además le añadimos el bocado de Cataluña de traspaso de 5.000 funcionarios, pues la agencia tributaria realmente se vería en muchas dificultades para lograr los objetivos y la eficacia que está consiguiendo actualmente. Además, No, lo que yo iba a comentar es que los funcionarios nuestros compañeros que están en Cataluña nos han trasladado su preocupación y su nerviosismo porque no saben nada, o sea, no saben nada de qué pasaría con ellos, con sus vidas, tienen hijos, si se les daría la posibilidad de salir de Cataluña, si no se les daría, o sea, que saber no sabemos nada, ni cómo se haría, ni nada de nada. Hola, buenas, ¿qué tal? Beatriz García, de Libertad Digital. Bueno, uno de los argumentos que esgrimen desde Cataluña es la posibilidad de que otras comunidades autónomas se adscriban también a este tipo de modelo. No sé si, bueno, tenéis miedo
¿O hay alguna posibilidad de que Madrid, como aportadora neta del sistema, dijera, oye, pues mira, pues yo también me quiero acoger y también me quiero quedar con la gestión de esos tributos para beneficiarme de la fórmula? ¿Qué pasaría o qué panorama se le presentaría a la agencia tributaria? No sé si sería ya la ruptura total si Madrid dice, oye, pues mira, pues yo también me voy a sumar. Y una segunda cuestión, con esos 20.000 millones o más de 20.000 millones extra que ganaría Cataluña, no sé si tenéis desglosado o habéis calculado cuánto saldría de esos 5 fondos de la financiación autonómica y si los cálculos catalanes coinciden con la realidad de las aportaciones. Gracias. Con respecto a la primera cuestión, pues evidentemente el modelo que conocemos ahora desaparecería, se produciría un cambio radical y pasaríamos a un modelo totalmente distinto que rompe, como hemos dicho, los principios de igualdad, de solidaridad, de justicia, de la misma manera que también los contribuyentes por IRPF que tengan mayores rendimientos, porque no van a decir, bueno, pues yo no quiero contribuir o deme usted el dinero que yo ya contribuyo en la medida en que me parezca oportuno. Es decir, no se puede romper ni a nivel regional ni a nivel tampoco personal ese principio de la solidaridad y de la igualdad y de la justicia tributarias, y entendemos que evidentemente este modelo pues no es acorde desde luego con lo que necesita España. Y con respecto a la segunda cuestión. Sí, María. bueno, respecto a la primera dice, si otras comunidades autónomas lo piden, ¿quién lo va a pedir? Pues aquellas que aportan. Yo creo que no hay que olvidar que estamos en un Estado y que todo esto de las balanzas fiscales, de la aportación de unos, de otros, que yo me dan menos de lo que pago, estamos en un país que es global y tenemos un sistema legal pues que regula una serie de fondos de distribución para lograr que, según dice la Constitución, otra cosa que cambia la Constitución, según dice la Constitución, como ha dicho la presidenta, pues que hay un principio de igualdad, que todos tienen que recibir los mismos servicios independientemente del sitio en el que vivan. No puede haber ningún privilegio ni ninguna discriminación. Si pidieran o se sumaran a este proyecto, si saliera adelante otras comunidades autónomas, ¿quién iba a ser? Pues Madrid y Baleares, que son las que aportan neto. Si ese supuesto futuro de ciencia ficción se produjera, pues eso yo creo que lo que desaparecería es la Administración General del Estado. O sea, si el Estado no tiene, las ricas se quedan con el dinero, las pobres no lo van a pedir porque claro, recaudan menos de lo que les llega, ¿no? Pues el Estado se va a quedar sin fondos para lograr esas funciones que le atribuye la Constitución. Y, por lo tanto, la consecuencia, si esto se extendiera, es la desaparición de la Administración General del Estado. Tendríamos 17 comunidades autónomas recaudando los 250.000 millones de euros de impuestos del Estado, el Estado no recaudaría nada y los gastos... Sí, por supuesto, bueno, pues como una comunidad de propietarios de vecinos, pues los gastos del sueldo de la Casa Real, del Gobierno, de Justicia, de Embajada y demás, pues vamos a pagarlos entre todos, como una comunidad de vecinos, los gastos comunes, y ya está. Y eso supone en la práctica la desaparición del Estado. Entonces, pues lo que habría que pedirle, lo que pedimos al final del documento, pues al Gobierno la responsabilidad de que realmente lo que está encima de la mesa, que es la propuesta de Cataluña, y la consecuencia, que es el fraccionamiento de la agencia tributaria, por lo que nos afecta a nosotros, que serían los primeros pasos en ese camino, pues que no se preste y que no sea objeto de negociaciones políticas, ¿vale? Y respecto de los fondos, desconocemos los datos. O sea, los 5 fondos de suficiencia, de garantía, desconocemos los datos. Porque esos fondos, el único, y por eso lo he leído, el único que la Constitución y en la normativa de desarrollo dice que las comunidades autónomas tienen que aportar al fondo, es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Esenciales. El resto de fondos va con cargo a los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Si todas las comunidades ricas dejaran de aportar lo que tienen que aportar, pues el Estado es que no tendría fondos para repartirlo en otras comunidades autónomas. Sí, buenos días. Ana Molano, Televisión Española. Les hemos oído decir que están preocupados y sorprendidos porque nadie del Gobierno ha dicho que esto es una barbaridad, que no se puede hacer. Acaban de decir que piden al Gobierno que no se presten a esta negociación política, pero por otro lado también dicen que ven posible que sí se pueda hacer a través de una reforma de la LOFCA o del consorcio. ¿Qué posibilidad es más real y por dónde podría tirar en caso de que aceptara el Gobierno? Gracias. No, lo que hemos dicho es que la solución que piden ellos es reforma de LOFCA
Y la solución que, en principio, en base a las declaraciones que hemos oído, que ofrece el Gobierno es, pues, digamos, un futuro consorcio. Lo que yo he dicho en mi exposición es que ni este modelo de independencia ni el modelo de consorcio, tal como está contemplado o como dice el Gobierno, no está previsto en el marco normativo actual para que se cedan ni la gestión ni la recaudación de todos los impuestos. Entonces, el marco actual, Constitución y norma de desarrollo, no lo permite. Si el Gobierno aprobara en el Parlamento una nueva LOFCA, con los consensos que requiere una nueva LOFCA, pues nosotros y todos los ciudadanos pues tenemos que aplicar las leyes. Desde nuestro punto de vista, lo que estamos diciendo es que esa nueva LOFCA, recogiendo íntegramente la propuesta de soberanía fiscal de Cataluña, sería inconstitucional porque no estarían aportando los fondos necesarios reflejados en la Constitución para que el Gobierno desarrolle sus funciones. Entonces, sería una norma, una nueva LOFCA, con las características especiales de Cataluña, pero sería inconstitucional desde nuestro punto de vista porque estaríamos incumpliendo los principios recogidos en la Constitución de igualdad y de solidaridad entre todos los territorios. Hola, buenos días. Juan Ferrari, Dion Economía. Muchas gracias por la rueda de prensa. Por la exposición y por lo que llevamos aquí, yo he entendido que hay como dos posiciones. Una posición, me refiero de la asociación, más política contra la petición de Cataluña y luego una parte mucha más ligada a la agencia tributaria, ¿no? Entonces, sobre la primera, sobre la posición política, que ha quedado clara que están en contra de ella porque la consideran inconstitucional, no sé si es un poco precipitado. Primero, porque no sabemos cómo va a ser y luego, segundo, no sé si una asociación profesional debería entrar en ese detalle cuando tienen tantísimos afiliados por toda España que no sé si todos estarían de acuerdo. Y respecto a la segunda, el efecto de la agencia tributaria, pues evidentemente yo creo que las posiciones son claras, pero también es cierto que tienen policías autonómicas en el País Vasco y en Cataluña y se coordinan, mejor o peor, ya no entro, o que incluso también hay problemas, como se ha dicho, con las agencias tributarias forales. Entonces, no sé si al final es pensar que no se podría llegar a tener algún tipo de coordinación que se pudiera salvar estos problemas. Gracias. Muchas gracias. Con respecto a la primera cuestión, evidentemente lo que estamos observando también en estos tiempos en los que nos pronunciamos sobre cuestiones que nos afectan directamente como inspectores de Hacienda del Estado es que hay parte de algún sector, parte de una parte de la opinión pública que puede pensar que esto es meterse en política por parte de los inspectores. Lo que pasa que nosotros siempre hemos venido recogiendo que todas las opiniones que damos, evidentemente, tocan la política en el sentido de que todo parte de la política. De la misma manera, por ejemplo, que en materia de función pública, si tenemos que oponernos a un decreto de función pública o a una reforma, como he dicho al principio de la exposición, sobre los procesos selectivos, también parte de la política. Es decir, por esa regla de tres, nada podría tocarse porque todo afecta a la política. En este sentido, que lo que queremos es poner de manifiesto, como usted dice, que esta asociación es una asociación profesional, neutral políticamente, pero que, en cualquier caso, cuando van a quedar afectadas funciones que realizan este colectivo, los inspectores de Hacienda, dentro de un órgano que es la agencia tributaria, tenemos que poner de manifiesto nuestra opinión. Evidentemente es imposible desligar lo que hemos venido señalando de la agencia tributaria del marco constitucional, porque todo está basado en unas normas. Y eso es el Estado de Derecho. Por lo tanto, nosotros, como profesionales dentro de la agencia tributaria, que realiza una serie de servicios que están basados en unos principios recogidos en el ámbito de la Constitución, tenemos que pronunciarnos cuando vemos que eso puede quedar gravemente afectado y que los ciudadanos van a verse fundamentalmente afectados por las consecuencias derivadas de ese cambio que, en su caso, produciría esta reforma del sistema de financiación con la ruptura, decíamos, de la agencia tributaria. Y, en segundo lugar, ¿qué ha dicho? La segunda cuestión, el tema de los territorios forales, que sí, evidentemente, no sé si responde a su pregunta, a lo que ha señalado José María, que, por supuesto, yo creo que la conclusión es que en un mundo cada vez más globalizado, donde además en el ámbito internacional se proponen incluso las inspecciones conjuntas por la OCDE, el sistema ICAP, de colaboración de las administraciones tributarias, por ejemplo,
no se entiende muy bien cómo queremos fraccionar lo más importante que tiene la agencia tributaria, que es su sistema de información, su sistema de bases de datos. Es lógico, no hace falta tampoco dar muchas explicaciones cuáles son las consecuencias de este fraccionamiento y efectivamente lo hemos venido señalando que con el caso de las comunidades forales pues existen dificultades y eso no se salva creando más dificultades y más ruptura en este sentido o más quiebra de la agencia tributaria en un territorio tan importante y tan grande como es Cataluña. No sé si con esto respondemos a su pregunta. Gracias. Una cosa, perdona. Yo lo que quería decir es que, a ver, si tenemos un problema para sufragar, o sea, tenemos un problema en el gasto, vale, pero para sufragar, para subsanar un fallo en el gasto, no es necesario delegar las competencias de los ingresos. O sea, si tenemos un problema en los gastos, pongamos a resolver un problema en el gasto. Por otro lado, estos días ha habido bastantes expertos en financiación autonómica que han dicho que la forma que se propone de financiar los gastos estatales no existe en los países desarrollados de corte federal. Es decir, esto de que yo obtengo todos los ingresos y luego ya pasaré al Estado una parte de ellos, esto no existe, o sea, no existe en ningún país desarrollado, que lo han dicho los expertos, vamos, todos los que sean. Con lo cual, no vemos un sistema, que el sistema que se propone sea viable. Por eso la comparación que hemos hecho un poco a nivel personal, es decir, esto es lo mismo que decir que en el ámbito de las personas físicas, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aquellos que ganan más, que tienen que contribuir más, precisamente porque hay unos principios recogidos en el artículo 31 de la Constitución, deciden, motu propio, no hacer caso a lo que recogen los principios constitucionales y recaudar todo ellos mismos y deciden luego la distribución que consideran más acorde de acuerdo con los servicios públicos que realmente están utilizando. Esto por eso insistimos mucho en que es contrario al principio de solidaridad interterritorial, de igualdad de todos los españoles ante la ley y de fraccionamiento y de justicia tributaria. Se añadiría también a la progresividad, porque las comunidades que ganan más tendrán que contribuir más también a ese sostenimiento. Insistimos mucho en ese sentido y por eso lo enlazamos evidentemente con nuestra función dentro de la agencia tributaria. Sin esa función, evidentemente, nosotros no estaríamos aquí. Hola, Daniel Viaña del Mundo. Comentaba antes, Teresa, que los compañeros de Cataluña ya están mostrando cierto nerviosismo y están preguntando qué es lo que puede ocurrir. ¿Es posible que tengan ya la sensación de que algo va a cambiar y que ya nunca va a seguir siendo como era hasta ahora el sistema, que ya esto va a llevar a otro, no sé si tanto como propone la Generalitat, pero que sí que va a haber un cambio importante en la forma de trabajar y en la forma de relacionar con la agencia? Gracias. Pues no, lo que están es en una situación de incertidumbre y que tampoco es que no saben qué va a pasar porque, quiero decir, si ahora te dicen no va a pasar nada, pues la gente ya está muy escéptica ante el no va a pasar nada y piensan algo nos va a pasar, pero ¿qué va a ser? No lo sé. O sea, lo que tienen es incertidumbre y eso porque estamos hablando de personas que muchos no son de Cataluña, pero llevan ahí muchos años, tienen a sus hijos ahí escolarizados, tienen familia, entonces yo lo entiendo porque me pongo en su piel y esto es, claro, no saber qué va a ser de tu futuro o por lo menos tener ciertas dudas de qué va a pasar y de si las cosas van a cambiar, que piensas que algo pueden cambiar, pues siempre genera mucha incertidumbre. Y aprovecho para decir que es que últimamente parece que cada vez que das una opinión, yo intento ser súper técnica, dar opiniones técnicas, pero ya no me pasa en este foro, me pasan más que tú das tu opinión técnica y ya te dicen, ya eres de la fachosfera. Y digo, perdona, es que te estoy dando mi opinión técnica sobre lo que me has preguntado. O sea, y es así, o sea, te preguntan sobre temas técnicos de Hacienda y como si das una respuesta que al que te ha preguntado no le gusta, pues ya te acusan, pero es que luego es al revés. O sea, si das la opinión técnica, pues ¿cómo se nota que eres roja? Pero no, o sea, yo no, o sea, y esta asociación, los que estamos aquí en este momento, intentamos ser súper escrupulosos porque tenemos casi 2.000 personas asociadas, cada una con su ideología política. Y entonces intentamos ser súper escrupulosos y dar solo posiciones técnicas. Y de hecho, hoy estamos aquí porque consideramos que
cuando se exige una soberanía fiscal plena, pues va a tener efectos sobre todos los ciudadanos. Y bueno, España es un país y se supone que tenemos un principio de solidaridad y que yo creo que ese principio se está olvidando. La solidaridad entre todos los españoles, si cada uno nos ponemos a tirar de lo nuestro y a pensar, pues es que se rompe el principio de solidaridad. O sea, no sé. Una matización, quizás con el traspaso de funcionarios, que es una situación la que se plantea en este modelo de traspaso total, que es inédita hasta ahora. O sea, sí que vivimos de los años 80 en adelante, pues cuando se fueron creando cuando fueron las comunidades autónomas asumiendo las diferentes competencias de sanidad, de educación, de justicia, por supuesto había traspaso de funcionarios, pero el sistema no era tan tajante como ahora, en el sentido de que las comunidades autónomas pues iban captando funcionarios que podían ser por sus propias posiciones, y hubo muchos funcionarios del Estado que se pasaron a las comunidades autónomas, porque les interesaba o les apetecía o ganaban más o por diferentes motivos, pero a nadie se le obligaba a traspasarse a la comunidad autónoma de Madrid o de Valencia o de Galicia o de Cataluña. El modelo actual es que no se ha producido nunca hasta ahora, que es en bloque todos los funcionarios de la Agencia de Cataluña a la Administración Tributaria de Cataluña. Entonces, es una situación que hasta ahora no se había producido de traspaso de funcionarios. Y quizás dentro del colectivo, pues la preocupación que existe, pues en caso de llevarse adelante, pues habría que plantearse, estamos aquí por la preocupación y por los graves perjuicios que desde el punto de vista técnico sabemos que se producen y que se producirían en los compañeros de Cataluña. Entonces, llegado la situación en la que se dieran más pasos, pues por supuesto la asociación, representando al colectivo, pues se reuniría y se verían qué otras posibles medidas, aparte de sacar un documento o una rueda de prensa, qué otras medidas se podrían adoptar por parte del colectivo. ¿Vale? Sí, soy Jordi Benítez, del Debate. Y quería hacer dos preguntas. Por un lado, primero, antes se ha referido al País Vasco como un agujero negro. Me imagino que eso en parte o en todo pues tiene que ver con que se paguen menos impuestos o lo que sea. Bueno, entiendo que esto a lo mejor podría ser, si eso efectivamente es así, pues podría ser un modo de que a Cataluña, si llevara a cabo esta medida, pues volvieran las empresas que se han ido o atrajeran patrimonios y demás, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otra parte, quería preguntarle en cuanto, bueno, pues viendo el problema de Grifols, ¿no? Entiendo que son ámbitos distintos, pero si cree que esta autonomía fiscal de Cataluña pues también podría interferir en cuanto a la falta de claridad con la CNMV, ¿no? En principio son ámbitos distintos, pero quería saber su opinión. Muchas gracias. Bueno, cuando me he referido al agujero negro, hay que situarlo en el ámbito, no hablo de la comunidad autónoma ni de los vascos y navarros, sino en el ámbito de lo que estamos hablando, en cuanto a lo que es la disponibilidad de información que proviene de los ciudadanos y de las empresas vascas, ¿no? He hecho la referencia pues, a la falta de información y los perjuicios que supone eso en comprobaciones tributarias de empresas o ciudadanos del resto de territorio. Hablo de agujero negro en cuanto a la información. Por supuesto, siempre en la legislación se prevén mecanismos de coordinación, posibilidades de actuación conjunta, pero digamos son remedios que no solucionan el problema principal, que es que yo accedo a la información de una empresa en Valencia o en Madrid y no tengo la información de esa empresa o de esa filial o de esos clientes o de esos proveedores del País Vasco. Ese es el agujero negro. No disponemos de información. En respecto a pagar menos impuestos, si viendo las características de los regímenes forales del País Vasco y Navarra, pues dentro de lo que es capacidad normativa, dentro del modelo de financiación singular de Cataluña, lo primero que proponen es eso. O sea, si cogen y ven la base de datos, País Vasco y Navarra tienen su propia ley general tributaria, su propia ley de IRPF, de sociedades, de IVA, o sea, hay mecanismos de coordinación cuando hay una situación de ese tipo, pues para que más o menos los temas más importantes de los impuestos pues coincidan. Entonces, desde el punto de vista tributario, puede pues que a lo mejor los tipos de IRPF en el País Vasco sean más altos o más bajos, o las exenciones estén más o menos, pero lo que es el conjunto homogéneo de legislación, tanto desde el punto de vista de procedimientos como de impuestos, si yo cojo la ley general tributaria y la normativa de los impuestos del Estado y la de País Vasco y Navarra, pues es copia prácticamente de uno a otro. Luego son matices, porque al final esos matices sí que puede que hagan que paguen menos o más. Si esos matices o esa diferencia de tributación es muy elevada, de ahí surge el tema de la deslocalización. Decir, oye, pues si yo tengo una empresa, en vez de poner domicilio social en Bilbao, lo pongo en Madrid,
Resulta que en vez de tal, si vemos antecedentes históricos, por ejemplo, lo que pasó con las llamadas vacaciones fiscales del País Vasco. O sea, llegó un momento que el País Vasco, en su legislación, capacidad normativa, dijo toda la sociedad que venga aquí que no pague impuestos sobre sociedades, no sé si eran 3 o 5 años. Impuesto cero. Esa legislación, la Unión Europea dijo que no podía ser, que era ayuda de Estado y por lo tanto se tuvo que eliminar. Entonces, si esa capacidad normativa se utiliza de forma exagerada, por supuesto que va a producir perjuicios, ¿no? Y lo que sí, en cuanto a impuestos, habría que ver cómo se legisla y qué tipos impositivos hay, ¿no? Lo que sí está claro es que, y todos los expertos en financiación autonómica reconocen, es que si País Vasco y Navarra recaudan absolutamente todos sus impuestos con su capacidad normativa y solo aportan la contribución a los gastos del Estado. Según los expertos en financiación autonómica, todos dicen que esos dos regímenes forales, porque lo tienen así establecido, no aportan nada al fondo, a los fondos de solidaridad que he mencionado anteriormente. ¿Qué significa eso? Que automáticamente en el País Vasco y Navarra disponen de muchos mayores fondos para gastárselo, diciéndolo claramente lo que quieran, ¿no? Sean inversiones o sean ayudas sociales o en mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Y respecto de lo que decía de la CNMV, no le acierto a ver qué repercusión puede tener esto, si quieres ampliarlo un poquito más. No, hablamos de transparencia y estamos hablando de temas impositivos. La CNMV tiene sus funciones de control del mercado de valores y de la bolsa y de que no haya chiringuitos financieros y de que los ciudadanos no se vean pues estafados. Tiene una legislación totalmente al margen de lo que estamos hablando de los impuestos. Entonces yo creo que no habría ninguna repercusión respecto de si este modelo se implantara en Cataluña. En principio no tiene por qué afectar a la CNMV como planteaba usted. Vale. Sí, ya, puedo. Hola, buenos días. Soy Carmen Obregón de The Objective. Vamos a ver, después del preámbulo que han hecho ustedes sobre las consecuencias de la independencia fiscal en Cataluña, me gustaría saber si han hecho una elevación de qué podría pasar con las empresas en Cataluña. Si se plantearían, si han podido pensar, se van a ir más empresas como se fueron con el proceso o qué es lo que va a ocurrir, puesto que es verdad que parece que hay una complicación, una maraña fiscal y también creo que tendrían dificultades para poder relacionarse con las empresas dentro de la Unión Europea. Eso por un lado. Y por otra parte, ¿qué pasaría con el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas? Porque es un impuesto que ha sido especialmente promovido por RC, con la idea de armonizar un impuesto, claro, de carácter nacional, y ahora ese impuesto se queda, su pequeña recaudación, que creo que es de 2 millones, de 625, se queda en Cataluña, pero ¿tendría sentido entonces que ese impuesto fuera armonizado si luego se va a Cataluña? Gracias. Bien, respecto a las empresas, yo creo que todos los ciudadanos y todas las empresas pretenden pagar lo menos posible dentro de la legalidad vigente. O sea, si a mí mañana me dicen, pues el tipo de IRPF en vez de 25 vas a pagar el 20, pues doy botes de alegría, pues fenomenal. O sea, si la legislación en Cataluña permitiera, porque tienen capacidad normativa, pues llegar a decir, pues el tipo de impuestos sobre sociedades sería en vez del 25%, que sea el 20%. Pues si eso lo permite la legislación y es legal, pues la empresa que se beneficie de ese menor impuesto, pues fenomenal, ¿no? Entonces, contestándole a la pregunta, ¿qué repercusión podría tener esto en las empresas? Yo creo que por el hecho de que se llegara a un sistema fiscal, una soberanía fiscal independiente, ese simple hecho, mi opinión personal ya es que no tendría por qué afectar a que las empresas digan me voy o no me voy, sino que la circunstancia importante sería decir, bueno, tenemos una situación nueva, ¿qué ocurre aquí? ¿Realmente voy a pagar menos o tengo posibilidad de irme a Madrid simplemente cambiando el domicilio social sin hacer trampa y allí pago menos? Pues sería ver un poco la situación final de esa cesta de impuestos, de esa capacidad, digamos, de normativa, ¿no? Otra situación diferente es que este batiburrillo que tenemos de normas y de situación que no sabemos dónde vamos a llegar, pues que eso provoca una inseguridad jurídica en todos, incluidas las empresas, que condiciona su actuación y dónde se sitúan. Es decir, bueno,
yo me voy a quedar en Cataluña y a saber lo que van a regular esto, yo me voy. Entonces que ya entramos un poco en las circunstancias que cada empresa valoraría para decir me voy o me quedo. Siempre hablamos dentro de las posibilidades legales de irse o quedarse. O sea, por decirlo así, el ciudadano particular que trabaja en Cataluña, esa posibilidad de decir, pues ahora me voy a Madrid, que es que no puedes. Puedes trasladar los bienes, si quieres, o patrimonio, como hacen en sucesiones, donaciones, pero tú, persona física, si es que no puedes decir en IRPF que eres residente en Madrid, ¿no? Entonces, que el que tuviera posibilidad, sin hacer trampa, pues bueno, habría que ver, pero dependiendo del resultado final del proceso en qué acabaría, ¿no? Y respecto de estos impuestos, decíamos antes os decía yo que el modelo es vivo, tanto desde el año 2009, tanto por las circunstancias de variación de las singularidades de cada comunidad autónoma, de población, de situación, etcétera, como incluso de los nuevos impuestos. Hay impuestos medioambientales, impuestos a plástico, hay impuestos del que se referenciado de las grandes fortunas, está el impuesto de la energía a las empresas energéticas, a la banca. Entonces, eso el Estado y las comunidades autónomas han ido pactando. Y en estos nuevos impuestos, pues de común acuerdo han dicho, vale, por el impuesto de electricidad o el impuesto de plástico, que sea recurso autonómico de todas las comunidades autónomas. Están todas de acuerdo, pues esos dineros van a la comunidad autónoma. O sea, que ahí hasta ahora no ha habido ningún problema, ¿no? Si entráramos en el detalle del documento de la financiación singular de Cataluña, toda esa aportación al Estado, yo digo que va con trampa, en el sentido de decir, a ver, si yo voy a recaudar, os he comentado antes que este tema, para llegar al detalle del euro, técnicamente es muy complejo. Pues decimos, modelo que proponen, Cataluña recauda el 100% de los impuestos soportados en España. En Cataluña. ¿Qué ocurre con el impuesto a las empresas energéticas y a la banca? No es un impuesto. El Gobierno lo ha llamado prestación patrimonial para sustituir a no sé qué, no sé cuánto. O sea, no es impuesto. Con lo cual, con ese modelo, el Estado español seguiría recaudando el impuesto a las energéticas y el impuesto a la banca. ¿Qué dice el documento de financiación singular? Decir, ojo, Estado, yo te voy a aportar para cubrir los gastos comunes y te voy a dar un pequeño fondo interterritorial para que los demás no me acusen de insolidario. Pero ojo, que el Estado recauda esos dos impuestos en Cataluña. El impuesto, llamados impuestos, que no son impuestos, eso me lo descuentas, porque el Estado sigue recaudando en Cataluña cosas. Entonces, si descendiéramos al detalle, los números realmente pues, serían diferentes. Yo no sé si al final pues ese fondo de solidaridad pues, se quedaría a cero como consecuencia de que el Estado sigue recaudando algunas cosas en Cataluña. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta más? Nosotros no tenemos prisa, o sea que ya depende un poco del trabajo que tengáis cada uno en las redacciones y si realmente... Pues Teresa. Yo solo quería decir que, a ver, en nuestro día a día nos enfrentamos a defraudadores que no tienen normas, ¿vale? O sea, ellos no tienen ninguna norma, no cumplen ninguna norma. Ellos pueden crearte una empresa aquí, tenerla en una comunidad autónoma 6 meses, se cambian después a otra, se cambian después a Alemania. Ellos no tienen normas, nosotros sí que tenemos normas, cumplimos las normas, pero claro, si ahora estamos con la agencia tributaria, es que para mí, yo lo digo porque es así, es que esto es inmejorable, o sea, es un sistema que funciona en toda España, que se han conseguido intercambios de información ahora mismo espectaculares con toda Europa, o sea, que yo llamo a un compañero, como me pasó, y le digo, necesito saber si en Polonia esta empresa ha sacado del país y al día siguiente tengo la información, porque es que así necesitamos eso, porque es que si no, los malos que no tienen reglas pueden con nosotros. Entonces, si en vez de dirigirnos hacia adelante y decir vamos a intentar llegar cada vez más a acuerdos con Europa para evitar que los defraudadores sigan delinquiendo, porque ahora ellos también se han internacionalizado y no solo les vale España, ahora también se van a Europa porque se dan cuenta que así nos dificultan muchísimo su control. Si en vez de ir para arriba vamos para abajo, en España no, ahora de cada comunidad autónoma que va a querer. Pero es que el mundo no es así, estamos en un mundo globalizado, hay que adaptarse al mundo que tenemos. Muchas gracias, Teresa. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber acompañado y haberse hecho eco de nuestras manifestaciones.